Palabra de Dios nos dice algunos de los escritores que escribieron versículos bíblicos, como también muchas cosas que ellos habían aprendido en libros o a través de sus propias vivencias. Y nos dice, fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de la revelación que Dios hará de sí mismo al hombre. Es el registro, dice, fue escrita. Una es que la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a tener un tiempo, y lo más importante tiene que ver con la visión del Señor. Eso es lo que más le quiero decir, quiero mencionar en esta mañana, es acerca de la visión, de las revelaciones del Señor. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo era un hombre, dice que tenía muchas revelaciones. Por eso tuvo que tener también, algo pasó en su cuerpo, dice, para que no se, dice que un mensajero de Satanás lo ofeteó. O sea, dice, me ofeteé, porque dice, para que no se exaltase, dice, mucho. Porque tenía, dice, muchas revelaciones. La visión es una herramienta y es algo que Dios ha dejado, como los sueños, para poder, no solamente que tiene la palabra de Dios, sino que la misma palabra es visión, la misma palabra es sueño, la misma palabra es revelación, puesto que si nosotros lo tenemos es porque ya está escrito en la Sagrada Escritura, que ya está escrito que Dios iba a hablarnos a través de todo eso. Así que no es un invento tampoco las visiones o revelaciones. Con esto no decimos que todo es de Dios. Hay muchas cosas que posiblemente no son de Dios, pero hay cosas que sí son de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que para comenzar en este precioso día, Dios le bendiga donde quiera que se encuentre en esta hermosa mañana de este glorioso día. Martes, es una bendición poder saludarlos desde este hermoso lugar, Florida, Estados Unidos. Donde quiera que nos escuche, que nos oiga en cualquier momento. Nuestro propósito es compartir la palabra del Señor y hablar un poquito, decir un poquito de lo mucho que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Para eso dije que lo más importante es la visión de Dios. El tema en esta preciosa mañana, la visión de Dios. La visión de Dios es importante para nosotros. Nos dice en el libro de Job, nos dice algo acerca de eso. Job 33:14. Así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque esta palabra no fue escrita por voluntad humana. Eso nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre, dice, sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso me llama la atención cuando habla también la palabra del Señor y nos dice, ¿verdad? Cuando dice, no he hallado tus obras perfectas, le dice a una de las iglesias. Y es que Dios, Él tiene un propósito y es de perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Y podemos darnos cuenta, o se va a dar cuenta, cuando nos falta todavía y sigue perfeccionando la obra en cada uno de nosotros. Nos dice la palabra del Señor, libro de Job, capítulo
33 en su versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Bendito el nombre poderoso del Señor. En esta escritura nos habla y nos dice, aquí nos dice en el libro de Job 33, 14, que Dios habla, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Dice, en una o en dos maneras. Dice así en este párrafo de la Escritura, pero sabemos que Dios nos habla a través de su palabra y tiene otras formas de hablarnos, de decirnos, porque es a través de sueños, a través de visiones. Ha usado muchos medios desde siempre. Y vamos a mirar en la Escritura también a hombres que unos fueron predicadores, profetas, anunciaron la palabra porque tuvieron el rema de Dios, tuvieron la revelación del Señor. Pero el patriarca Job nos dice cómo Dios nos habla a través de esta palabra. Cuando la persona está enferma es a través de ese proceso que entiende. Y esta palabra no fue escrita solamente por ser escrita, sino que Job pasó una prueba de enfermedad. Tal vez a Job le podían decir que estaba enfermo porque había pecado delante de Dios, se le había perdido todo, su familia había perdido todo, porque él había hecho lo malo, que qué pecado habría hecho. Sin embargo, Job dice que mantenía su integridad. O sea, Job mantenía su integridad. Job, aunque le dijeran lo que dijeran, él sabía que era íntegro y que lo que le había venido no era porque él había cometido lo que tal vez pensaban, sino que era, dice, íntegro, dice la palabra del Señor. Esa palabra de integridad quiere decir que tiene mucho peso, tiene mucho valor, es digna de confianza, es digna de creer, es digno de imitarlo. Como dijo Pablo en una ocasión, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. O sea, dijo, sed imitadores, si hay algo bueno, si hay algo digno, dice, en esto pensad. Y dice que la palabra del Señor nos dice de que este hombre dice que era un hombre íntegro. Era un hombre, dice, que mantenía su integridad. Por eso dice, hubo en tierra de Uz un hombre varón. Nos dice al comenzar el libro de Job, era un hombre, dice que era, dice, un varón, dice que era perfecto, dice la palabra del Señor. Era un hombre temeroso de Dios, dice, y era, dice, apartado del mal. Porque dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea que aparentemente Job era un oriental, porque dice que era más grande, dice, que todos los orientales. O sea, la fama de Job sobrepasaba a los demás que vivían en la misma zona oriental. Porque dice que desde su juventud era un hombre que aún dice que los jóvenes cerraban su boca cuando lo veían a él. Eso lo dice él mientras él está enfermo. Y dice la palabra del Señor que era un hombre admiroso, como él dice que defendía, dice,
a la viuda como al huérfano, a aquella persona, dice, que no tenía, dice, derechos, él le daba su derecho, diciendo Job de que él era íntegro, que él dice que, aún dice que él dice que tenía mucho cuidado cuando miraba, dice, a una virgen. Él decía que muela para otro, decía mi mujer, si él había, dice, desviado su mirada, sus ojos, para ver en una forma, ¿verdad?, codiciosa, en una forma pecaminosa a una virgen, sino que dice que él dice que lo había, dice, hecho pacto, dice Job, con sus ojos. Hice pacto con mis ojos, dice Job, ¿cómo habría de ver yo a una virgen? Porque qué galardón me daría, dice Dios, qué recompensa le daría Dios si Job no se mantenía, dice, en esa integridad. Por eso es que él decía a sí mismo que, y hablaba a sí mismo de él, de la integridad de sus ojos, que él podía ver muchas cosas enfrente, pero mantenía una integridad en sus ojos, dice. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y dice que ese hombre era, dice, un hombre en el cual al leer, recuerdo que el Señor me habló mientras yo estaba enferma hace unos años atrás, y me habló de Job 7 y Job 8, porque sentía asaltos en ese momento que me sentía enferma. Llegué a sentir por momentos como terrores de muerte. Y fue ahí donde me dio y me habló en voz audible, porque Él habla a través de voz audible. Y escuché la voz audible cuando me habló y me dijo que leyera Job 7 y Job 8. Y ahí habla, en el libro de Job nos da esa narrativa, cómo Job se sentía cuando estaba enfermo. Y entendí que era normal entonces sentir aquellos síntomas. La palabra de Dios está escrita, no solo por estar escrita, sino porque Dios nos dice en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, en los momentos dolorosos, en los momentos de crisis, nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. La visión de Dios. Visión de Dios es importante. Dios se manifiesta en sueños, visiones, como lo hemos leído. Sin embargo, de una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre dice no entiende, por sueño, en visión nocturna. Primero que dice, le da sueños. Luego dice también, le da, dice, visiones, dice, nocturnas. O sea, habla diciendo que es de noche también, las visiones son nocturnas, según nos dice el libro de Job. Para que el hombre, dice, pueda entender, para que aparte, dice, la soberbia. O sea, que dice que se aparte, dice, de la soberbia, de aquellas cosas que habrán de destruir, ¿verdad? Habrán de destruir su vida, habrán de destruir su alma. Mire que esa palabra, ¿verdad? Van a destruirte tu alma. Y todos tenemos un alma, tanto usted como yo. Tenemos una vida dentro de nosotros. Son hombres. La Biblia dice que la mujer también, Dios la llamó, dice, varona. Hombres y mujeres. La palabra del Señor anuncia a todos. Por eso es que dice en el libro de Ezequiel también, hijo de hombre, le dice, profetiza, o sea, anúnciales. Y él le dice que le avise cuando viene la espada sobre una persona, un hombre, sobre la nación. Y le dice para que se aparte, pero que si no lo oye, también le dice que él habrá librado, le dice, ¿verdad? Es decir, de que la responsabilidad de profetizar. Por eso dice la palabra del Señor, sobre mi guarda estaréis, sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Para qué? Dice, para oír lo que dirá Jehová. Con paso firme, ¿verdad? Como dice una alabanza, con paso firme. Es decir, de que Dios nos anuncia, nos dice continuamente a través de su palabra
lo que Él quiere que nosotros vayamos a hacer. Bendito el nombre poderoso del Señor. Cuando no había profetas, no había visión, escaseaba. En días de Samuel la Biblia dice que no había, dice, visión con regularidad o lo suficiente. No habían muchos profetas. Por eso Dios levantó al profeta Samuel en aquellos días. Porque dice la palabra del Señor que Elí dice, vea, que ya estaba quedando, dice, ciego. Y la lámpara, dice, estaba, dice, a punto de apagarse. Pero era la lámpara, era la luz profética. La lámpara era la palabra de Dios. La lámpara era la escritura que Dios había dejado escrita. Eran los rollos, los pergaminos donde estaba escrita su ley, donde estaba escrita la palabra. La visión de Elí se estaba apagando. La palabra se estaba apagando en aquellos días y entonces antes que se apagara, Dios levanta al profeta Samuel como un profeta que fuera a hacer una transformación, un cambio, algo genuino, algo real, algo transparente, algo que no llevara mezcla de pecado, algo que no se colara por ahí, ¿verdad? Como dice el mosquito, dice. Le dijo Jesús también, ¿verdad? Cuando Él hablaba y anunciaba. Y dice también cuando habla que eran sepulcros blanqueados. Y le dice que colaban también, le dice el mosquito, pero se tragaban un camello. Entonces la palabra del Señor nos dice también acerca de todo eso. Y dice que escaseaba, dice, la visión en aquellos días, pero Dios levanta a Samuel, un hombre fiel, un hombre que caminó en la voluntad del Señor, un hombre que le dice a Elí todo lo que Dios le había mostrado, que le dice lo que él había visto. Elí estaba durmiendo, Elí estaba en su sueño. Pero Samuel estaba despierto viendo visiones, pero Samuel estaba despierto viendo y escuchando lo que Dios le estaba diciendo. Samuel estaba en la visión, Samuel se estaba elevando en las visiones. Oh, bendito el nombre poderoso del Señor. Muchas veces cuando Dios hace algo contigo será cuestionado por muchos y dirán es por preferencia, es porque ellos prefieren a ese otro antes que a mí, antes que aquel. Pero quiero decirle que el hombre, que la mujer que es direccionado por el Espíritu Santo, se verá su bendición, se verá su victoria, porque no es por casualidad. Y valga la redundancia en esta oportunidad para poder hablarle, poder decirle de que hay cosas que Dios las plantó en su momento. Usted tal vez tiene victorias, pero eso no le costó a usted solo. La gran parte la hizo usted, pero otras la hicieron otros. Así es que hubo ayuda de muchos lugares, hubo oración de muchas partes, hubo visiones, revelaciones de otras partes. Yo recuerdo una palabra que estaba predicando hace un tiempo atrás, en donde dice que lo mismo que había hecho con un rey, hiciera también con el otro. Hablaba el Señor, ¿verdad? Para dar la victoria. Muchas veces el problema es que Dios nos habla y nosotros no hacemos como Dios nos dice en el momento. Dejamos que pase mucho tiempo para venir nosotros a hacer tal vez lo que ya Dios nos dijo que hiciéramos hace tiempo atrás. Pero para ese momento, yo recuerdo que había hecho 3 días de ayuno en aquellos días y había una pregunta que yo le hacía al Señor y la respuesta que me daba era lo mismo que ya Él había hecho en esos días, que también volviera nuevamente a seguir haciendo lo que ya alguna vez había hecho. Pero muchas veces nosotros no reaccionamos rápido. Muchas veces somos lentos para reaccionar ante lo que Dios quiere. Muchas veces dejamos pasar el tiempo y no hacemos lo que Dios nos manda que hagamos rápido. Y hay cosas
cuando no hablamos de preferencias. ¿Y para qué es eso? Para que usted vea la luna plantada, vea. Hubieron ayunos para que usted vea que el sol le alumbra, ¿verdad? Que la luna le alumbra. Eso lo decimos así en un sentido de decir días buenos, en otras palabras, ¿verdad? Días buenos, días favorables. Quiere decir que hubieron muchos que hicieron otras cosas. No fue así nomás, no fue porque el hombre quiso, ¿verdad? Para que usted vea sombra que lo acobija. Es porque hubieron ayunos, hubieron oraciones, ¿verdad? Para que eso aconteciera. Bendito el poderoso nombre del Señor. No fue así nomás. Dios obra, Dios trabaja. Y yo creo que eso no se lo he dicho, pero en los días de diciembre fue. Hay un sueño que tuve en esos días. Y yo recuerdo que estaba yendo a la tienda y cuando venía en el carro estaba vía telefónica con mi hija que está en El Salvador. Y recordaba en esa noche este sueño que yo había tenido, Mira, ven ese sueño que estoy manejando mi carro. Yo tenía un vehículo en el sueño y era en El Salvador. Desde mi casa allá en Sociedad hacia el lugar que se llama Boquerón. Yo estoy en esa zona del Boquerón. Hay una bajada en esa zona para los que conocen. Y desde esa zona se mira enfrente donde yo nací, aquel caserío, a donde vive algunos de mi familia, mi tío Asunción, que es un pastor hasta el día de hoy. Entonces, pero cuando voy bajando esa bajadita, iba hablando con alguien en el vehículo, pero yo no podía ver su rostro. Pero por la confianza que yo le tenía, yo podía darme cuenta que era mi hija la que está en El Salvador. De repente veo la luna en la dirección como por donde está la casa de mi tío Asunción. A mediación está el templo de ellos, de la labranza, y está la casa de mi tío. Entonces en esa mediación yo veo la luna. Pero cuando me le quedo viendo, me quedé en grida en el sueño mirando y veo dos aviones, uno sobre el otro, metidos en la luna. La luna estaba un poquito opaca, pero luego me quedé más en grida y veo de que ya no eran solo dos aviones, eran 4 aviones metidos dentro de la luna. Y cuando me quedo viendo, entonces algo me dijo la persona que iba hablando conmigo en ese momento, que al parecer sí es mi hija, la que está en El Salvador. Y le dije, sí, le dije entonces, porque donde yo voy, ellos van conmigo, o sea, que eran los aviones y la luna. Entonces le dije, es que donde yo me muevo, ellos también se mueven conmigo. Y el siguiente día estaba platicando con mi hija, le comentaba ese sueño que había tenido. Nos damos cuenta, y yo puedo entender a través de eso, puedo entender a raíz de eso, de que ninguna de las cosas que pasa son casualidades, que Dios muestra sueños, muestra visiones, revelaciones, que Él hace su perfecta voluntad, bendito el nombre poderoso del Señor, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y eso lo vemos también con José. La Biblia nos dice que, bueno, Dios usó su plan para poner su pueblo en lugares de suficiencia. Mire, Dios usó su plan para poner su pueblo en lugares de suficiencia. O sea, suficiencia. Dios tuvo un plan. Es decir, que Dios tuvo un plan. Ese plan trabajó a favor de su pueblo. Ese plan trabajó, no fue que su bendición llegó de por así, no. Ellos primero sembraron poniendo un plan. Ellos primero trabajaron en un plan. Como cuando alguien tiene una construcción, tiene un plano y dice, así quiero, dice, este edificio, así quiero esta casa, así quiero, dice, esta oficina,
Así quiero, dice, estos apartamentos. Así quiero que se construya esto. Pues ellos en su plan armaron lo que ellos querían y trabajaron para eso. Para poner, dice, su pueblo en lugares de suficiencia. En lugares suficiencias. O sea, en lugares buenos, que no estuvieran escasos, que fuera suficiente. Bendito el poderoso nombre del Señor. Como cuando usted, ¿verdad?, está comiéndose ahí, dice el pastor, un buen bocado, dice, bueno, un buen plato de comida, ¿verdad? Y si no se llena con eso y tiene más dinero, puede comprar más y decir, deme otro, y puede pedir otro si quiere. Cuando usted va al buffet, en el buffet hay mucho, hay en abundancia. Y por eso muchos van al buffet, porque pueden comerse hasta 7 platos si quieren. Qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que quiera. Se lo puede comer. Es decir, que tiene suficiente. Pero si no tiene mucho dinero, solo se comerá uno, ¿verdad? Si come en un restaurante normal, común, solo se comerá una comida. Y pues ahí no podrá comer más. Pero donde hay bastante, suficiente en un buffet, dice que está en un lugar suficiente, en un lugar bueno, donde puede comer bastante, si usted quiere. La palabra del Señor es el buffet. La Biblia es el buffet, donde nosotros podemos comer la palabra de Dios, donde nosotros podemos participar de ella. Y mire que no tiene que pagar, como lo dice Isaías. Dice que todos los sedientos, dice, también dice, ¿verdad?, que los sedientos, dice, que beban, dice, del agua, sin dinero, dice, y sin precio. Vengan, dice, y beban los sedientos. O sea, es decir, de que, ¿por qué? Porque es fuente de agua. Mire, una presa es una fuente de agua. Si usted está en una laguna, en una fuente de agua, usted puede tomar todo el agua que quiera, porque esa agua es el vertiente que le hace que sea bastante el agua. Es la fuente que hace que haya agua en ese lugar. En otras palabras, si no hay fuente, no hay agua. Si no hay vertiente, no hay agua. Y luego, ¿qué pasa cuando hay suficiente vertiente, suficiente fuente? Se excava, ¿verdad?, el pozo, se excava la presa para que sea grande, o la pila, como quiera llamarla. Y entonces es porque hay un vertiente grande, porque hay una fuente grande donde está saliendo. El Espíritu Santo es similar. A medida nosotros busquemos la presencia del Señor, a medida nosotros también entendamos la palabra del Señor, así tendremos abundancia en nosotros, tendremos esa fuente dentro de nosotros. Es que esa fuente tiene que estar dentro de usted, esa fuente tiene que estar dentro de mí, esa fuente tiene que emanar, bendito el nombre del Señor, presencia de Dios. Esa fuente es suficiente para alimentarlo a ustedes, esa fuente es suficiente para llenarlo a usted, esta fuente es suficiente para que usted pueda ser alimentado por la presencia de Dios, por la palabra del Señor. Bendito el poderoso nombre del Señor. Esa fuente emana amor, esa fuente emana conocimiento, esa fuente emana, y mire que fuente va con F, ¿verdad? Fuente, para que la escriba así en grande, fuente. Así que esa fuente es una fuente que dice que emana, dice, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Fuente del conocimiento, fuente de Dios, fuente del Espíritu Santo. Fuente, es que esa fuente es suficiente para llenarnos a nosotros. Bendito el poderoso nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que
en día, dice, de José como soñador e intérprete de sueños, famoso. Era un hombre famoso, José era un hombre famoso, dice la palabra del Señor. Hace un tiempo que prediqué un tema que dice, yo soy José. Recuerdo que el Señor me daba ese tema, yo soy José. Y dice que, como soñador e intérprete. Cuando usted va a un lugar y le dice, mire, quiere un intérprete, porque usted no sabe inglés, yo no sé inglés, no sabe otro idioma, le buscan un intérprete. Entonces, le buscan un intérprete para que le pueda traducir. Bueno, dice la palabra del Señor que José era un intérprete de sueños. Y desde que era joven, él tuvo sueños y fue un intérprete de sueños. Los primeros sueños que José tuvo se los contó a su padre. Se lo contó, dice, a sus hermanos, dice la palabra del Señor. Y él, siendo un intérprete de sueños, cuando dice la palabra del Señor que está en la cárcel, aún fueron los sueños que tuvo que lo sacó de la cárcel. Fue la interpretación de sueños que lo condujo y venció la cárcel. José venció la cárcel porque estaba encarcelado, pero venció la cárcel por sus sueños. Venció la cárcel por las visiones. Tan poderosas son las visiones que puede vencer si estás en la cárcel. Te puede sacar de una cárcel. Porque es más poderosa la visión que la misma cárcel. Es más poderosa la visión que el mismo calabozo donde te han metido. El mismo hoyo donde te han metido. El mismo lugar ahí donde te han puesto. La visión. Por eso dice visión. Bendito el nombre poderoso del Señor. Visión, sueños, revelación. Dice la palabra del Señor que este hombre fue, dice, la misma interpretación. Mire, interpretación de sueño. O sea, interpretación es poderoso. Interpretación tiene poder. Interpretación es autoridad. Interpretación vence. Interpretación es posesionado. Interpretación es Dios mismo. Interpretación quiere decir que no hay nada contra eso, porque es invencible, porque es Dios mismo que está revelándose en visión, está revelándose en sueños e interpretaciones. Y eso era lo que José tenía, interpretación de sueño. O sea, él no tenía quizás riqueza, no tenía bienes, pero sí tenía interpretación, sí tenía sueños. Y él mismo era esa bodega de sus sueños, de sus realizaciones, de su interpretación. Por eso fue que quedó después, como dice la palabra del Señor, el segundo, dice, después, ¿verdad?, del faraón. Él era el segundo, dice, porque en aquel tiempo faraones habían muchos, pero habían faraones buenos y faraones malos, porque en días de José había un buen faraón. Dice la palabra del Señor, por eso José llegó a ser el segundo después del faraón, porque había un buen faraón en ese lugar, y todo lo que se movía era a través de la orden de José. No había otro mayor que él. Ni siquiera faraón podía hacer nada si José no le daba, como decimos, luz verde para hacerlo. Era José que lo hacía, porque dice la palabra del Señor que José era rey entre sus hermanos. Así lo dice, él era rey entre sus hermanos, y él tenía que predominar entre sus hermanos. Él tenía que moverse entre sus hermanos. Él tenía una orden, una ley. Él tenía una autoridad, y José tenía que moverse
Dice la palabra del Señor, porque la misma visión que él tenía, la misma interpretación de sueños, lo habían posesionado en ese lugar. Dice que él podía reprimir, dice, a quien él quisiera, como él quisiera. A los mismos ancianos, dice que podía reprimirlo, dice la palabra del Señor, como él quisiera. Y no era porque fuera una persona mala, sino porque eso era lo que Dios le había otorgado a él, eso era lo que Dios le había dado a él. Entonces, por eso es que dice que él podía hacerlo como él quisiera, podía, dice, reprimir como él quisiera, a los grandes, a los pequeños, dice, a todos, porque todo estaba, dice, puesto, todo lo que estaba ahí estaba puesto, dice la palabra del Señor, porque Dios se lo había dado a él. Él era rey, en otras palabras, o sea, era rey. Y dice que era, dice, segundo, o sea, cuánto respeto le tenía el rey a José, que nada hacía si José no decía. Si José decía, vamos a hacer esto, se hacía. Si no, dice, no se hacía, dice la palabra de Dios. Glorioso el nombre poderoso del Señor. Por eso nos dice que la bendición que le dio su padre también Jacob fue una bendición muy especial. Dice que sus vástagos, dice que por encima de los muros, dice que se salían y se iban. O sea, está diciendo que él resistió mucho. Resistió, dice, a los arqueros que le tiraban, dice José. Pero dice que lo que había en José era más fuerte, dice. Porque dice que se mantuvo firme y se mantuvo fuerte ante los arqueros, ante sus hermanos, ante todo lo que le tiraban a él. Entonces dice que por eso él venció, dice, y no hubo nada que lo pudiese derrotar, porque dice que se mantuvo, dice, fuerte por el pastor, dice, la roca de Israel, dice la palabra del Señor. Por eso dice que se mantuvo firme y fuerte, porque lo sustentaba, dice, la roca. Entonces, es decir, que su padre lo sustentaba, bendito el nombre poderoso del Señor. Dios nunca lo abandonó, aun cuando fue a Egipto, Dios estuvo con él y puso favor, puso gracia en José para con aquellas personas. Y dice que ahí Dios lo bendijo. Bendito el poderoso nombre del Señor, como un intérprete en aquel tiempo. Dice que José informaba la mala fama de sus hermanos. Sus sueños fue el motivo del odio, para que un día José terminó con la... Entonces, es decir, que los sueños fue el odio que se despertó para él, pero un día sus sueños fue el orgullo de sus hermanos, yo creo, y fue también la salida para sus hermanos. También sus sueños, sus interpretaciones fue la bendición para su familia, para sus hermanos, para su propio padre, porque fue a través de eso que ellos también fueron, dice la palabra del Señor, hasta ese mismo lugar. Gloria al nombre poderoso del Señor. Amaba, dice Jacob, a José más que a todos, dice la palabra del Señor, que a todos sus hermanos. Dice que su padre lo amaba y por eso era que había como aquella envidia, ¿verdad? Porque dice que Jacob, su padre, amaba más a José y no podían ver el brillo que había en José, porque dice que todos los manojos se inclinaban, dice, ¿verdad? Y todo aquello que dice ahí se inclinaba para José, dice, todo lo que cuenta la palabra del Señor, porque dice que Jacob amaba más a José más que a todos sus hermanos. Y por eso es de que nos dice la palabra del Señor que habían pasado aquellas cosas para con él. José, al igual como Jesús fue vendido por 30 piezas, dice que José fue vendido por 20, dice la palabra del Señor. Lo vendieron por dinero también a él. Pero dice la palabra del Señor de que ninguna de esas cosas, ¿verdad? Ni el pozo, ni la cárcel, ni la mujer de Potifar, ¿verdad? Ni ninguno de ellos terminó con José, porque dice la palabra del Señor que Dios estaba con él. Bendito el nombre poderoso del Señor.
Cuántas cosas hubieron, pero él salió victorioso. Dice la palabra del Señor que Daniel también era un hombre, dice que también tenía revelaciones, tenía interpretaciones también, visiones. Él interpretó también los sueños a Nabucodonosor. También él interpretó los sueños. Él era un intérprete. Bendito el nombre del Señor. La profecía, según nos habla el libro en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue, dice, traída por voluntad humana, sino que los santos profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo y por eso fue que ellos siempre que daban una profecía, era porque Dios se las había dado. La Escritura tampoco es de interpretación privada para decir que usted tiene la única verdad y que yo tengo la única verdad. Que lo que usted dice es lo único. La Biblia es profunda. La palabra del Señor es profunda. Y de un texto, de un versículo pueden haber muchos mensajes, porque es un pozo profundo. No es de interpretación privada, sino que es un conocimiento vasto, un conocimiento grande. Por eso dice que Dios se la reveló por el Espíritu Santo a los hombres. ¿Cómo Dios le habla entonces a los hombres? ¿Cómo Dios se le revela al ser humano? A través de visiones, a través de revelaciones. Yo en lo personal me doy cuenta cuando viene un avance para el ministerio, porque son las visiones, es conocido. Son las visiones las que siempre me han levantado cuando no he tenido fuerzas para seguir, cuando no he querido ni quererme levantar de la cama. El ser humano puede juzgarme si quiere, tiene libertad para hacerlo, puede hacerlo, pero solo yo sé lo que siento, lo que pienso, y muchas veces no quisiera ni he querido levantarme, sino quedarme ahí. Pero es ahí, cuando estoy ahí, que las visiones han llegado. Es ahí cuando Él se ha revelado a mí a través de las visiones y me ha levantado y me ha dado un nuevo despertar, me ha dado un nuevo motivo para que pueda seguir confiando en su palabra, en su promesa, para que pueda continuar. Y eso me ha levantado. Y me doy cuenta que no estoy desamparada, me doy cuenta que no estoy sola, me doy cuenta que ahí está Él conmigo, me doy cuenta que Él está en mi revelación, me doy cuenta que Él camina conmigo dentro de mis revelaciones, en medio de mis revelaciones, que Él también está, bendito el nombre del Señor, para poder decirme: esta es mi voluntad en este momento. Bendito el poderoso nombre del Señor. Y siempre Él lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y eso te dirá a ti también. Ahí te enseña el camino por donde debes de seguir. Ahí te da claramente por dónde debes de caminar en ese momento. ¿Cuál es el camino que debes de seguir? Bendito el nombre poderoso del Señor. Es decir, que Él te proporciona el camino, pero si tú quieres seguir por otro camino y quieres seguir en tu propio capricho, entonces ese será su problema, pero no porque Él no le diga, sino que Él le muestra claramente su perfecta voluntad. Bendito el poderoso nombre del Señor, porque Él te va a enseñar. Hay un tema que prediqué hace tiempos atrás, que dice que que todo lo que estaba girando, dice, en aquel tiempo, dice que todo, dice, que giraba, dice, alrededor, dice, del sol, y así como giraba alrededor del sol, giraba alrededor de Israel. Bendito el poderoso nombre del Señor. Es decir, que Dios nos muestra su voluntad, que nosotros tenemos que seguir, cuál es su perfecta voluntad.
Glorioso Dios. Dice la palabra del Señor, nos dice también que en hecho nos recalca lo que dice en el libro de Joel, porque ahí dice, ahí repite en hecho lo que dice en el libro de Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, en otra palabra dice sobre toda carne, sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas, dice, de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes, dice, sueños, y los ancianos. Dice, y también igual recalco también una visión que tuve hace años, en donde en esa visión yo escuché claramente la palabra de un hombre desde el púlpito, cuando él sonó muy fuerte el instrumento, y él en ese momento dijo escuché aquella voz muy fuerte que dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. En esa visión era un momento donde mucha gente estaba caminando distraído. En aquella tarde yo recuerdo que había sentido una distracción, mucha distracción, y me asusté mucho porque dije, yo no soy así. Si yo soy una persona enfocada en las cosas de Dios, ¿por qué siento tanta distracción en este momento? Y estaba sentada en una banca, en un parque en aquel momento, y me asusté. ¡Wow! ¡Qué distracción! ¿Por qué tanta distracción? Pero lo que Dios quería mostrarme en aquella noche era que así estaba su iglesia, su pueblo, distraída. Así estaban fuera de la iglesia la gente, distraídos. La iglesia estaba en oscuras, porque era como a las 2 de la mañana aquella revelación. Y era el momento que el rapto estaba a las puertas. El rapto estaba a punto de acontecer. Y era impresionante quedarse del rapto, porque es como usted mira, como si usted o como yo pueda subirse en el espíritu, pero hacia arriba, y pegar grandes gritos, pero con una boca bien abierta, gritando, pero en una forma que usted no podría entenderme, y escuchando esa alabanza que dice, ¿por qué? ¿Por qué me quedé? ¿Qué? Dice, ¿en qué te fallé? ¿En qué te ofendí? Ese día así dirá la gente, ¿en qué, Señor? ¿En qué te fallé? ¿En qué? Dice, ¿en qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? ¿Qué será de mí? Así dirá el que se quede en aquel día. ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí? Si descuidamos una salvación tan grande, nos dice la palabra del Señor. Y será tarde. Ahí fue cuando escuché esa voz diciéndome, escribe la visión y declárala en tabla. O sea, me decía, escríbela. Me daba el mismo texto bíblico. O sea, ¿para qué? Dice, para que corra el que leyera en ella. Me estaba diciendo, predica mi palabra. No te detengas de hablar esta visión. No te detengas de decir lo que te estoy diciendo, lo que estás viendo en esta noche. Para que corras y sigas predicando. Para que predique aquel que no está predicando. Para que predique aquel que está siendo detenido y que no se detenga de predicar. Bendito el poderoso nombre del Señor. Dios te dará una razón para predicar. En otra oportunidad recuerdo que igual era aquella alabanza que escuchaba cuando dice, cuando habla de Lionel Tucci, dice acerca, que dice, ya usted lo ha escuchado en algunas ocasiones, pero cuando nosotros decimos, ¿será que voy a predicar, Señor? ¿Será que voy a seguir predicando tu palabra? Y es ahí cuando Dios nos recuerda, nos dice, sigue predicando mi palabra. Y es ahí cuando escuchaba esa alabanza en aquella noche que dice, no te voy a dejar aunque todos te dejen, tengo todo en mis manos. Y dice que al final del camino mirarás la bonanza. Si usted escucha esa alabanza, yo oía esa alabanza. Y eso es lo que Dios nos dice, no importa si te encuentras solo, porque tú no vives.
Hay una palabra que me dijo un evangelista hace un tiempo atrás, cuando le dije, es que hay cosas que temo tomar decisiones por esto, y me dijo, usted no vive de los hombres, usted no vive de nadie de este mundo, usted vive de Dios, y donde quiera que usted esté y usted vaya, usted estará bien, porque usted, me dice, es hija de Dios y usted depende de Él. Así es que lo suyo no viene de los hombres, viene de Dios. Y esa es una realidad que me hizo en ese momento entender que nosotros vivimos de Dios, no vivimos de los hombres, vivimos de lo que Él dice que nosotros somos, y dependemos de Él, y por eso estamos aquí predicando su palabra, por eso estamos aquí diciéndole a ustedes de que Él viene pronto. Bendito el nombre del Señor, que Jesús viene pronto, oh glorioso Dios de gloria, y que nosotros dependemos de Él. Usted depende de Él y yo también, y le estamos esperando. Bendito el nombre poderoso del Señor. Por eso digo, la visión es importante. La visión tenemos nosotros que decirla cuando Dios nos la da también. Bendito el nombre del Señor, para que podamos ser guiados a través de la visión. Visión, para mí es algo muy creíble, es la visión. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos dice que nosotros debemos de prestar, gloria al Señor, atención a la palabra, a la visión. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Dice en Job 33:8, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Le dicen a Job, ¿verdad? Esas son las palabras que escuchaba Job, el patriarca, en aquella oportunidad. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Job seguía manteniendo, dice, su integridad, porque eso lo vemos, que después de todo, dice, que el Señor, aunque no recuperó lo que ya había perdido antes, pero Dios le dio, dice, una nueva familia. Lo dice la palabra del Señor. Es decir, que hay cosas que nunca las recuperarás, ni yo tampoco. Pero tenemos un premio en el cielo y eso se llama salvación eterna. Se llama algo muy especial, porque usted nunca va a perder, ni yo voy a perder por servirle al Señor. Nosotros siempre ganamos, y yo lo creo firmemente que ganamos si perseveramos mientras vivimos en este mundo. Hemos llegado hemos llegado en esta oportunidad al final de este tema, así que Dios lo bendiga poderosamente. Será hasta la próxima. Este tema es visión de Dios. Visión de Dios. Dios lo bendiga poderosamente, donde quiera que se encuentre. Y esperamos que la palabra del Señor pueda llegar no solamente a sus oídos, sino que ni tampoco se quede solo en la mente, sino que también llegue al corazón. Y podamos recordarla cada vez que nosotros necesitemos, ¿verdad?, escuchar de qué Él habla, que Él nos dice de diferente manera, que Él ha dejado las visiones para usted, para mí. Visión de Dios, algo muy importante, visión de Dios. Prestar atención a lo que el Señor, ¿verdad?, dice
dice de sabio, dice la palabra del Señor. Dios le bendiga poderosamente en esta oportunidad.